Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Escuela Apostólica Ministerial. Esta es la tercera clase, esta es la clase número 3, así que bendiciones a todos. Estamos contentos de poder estar una vez con todos ustedes aquí para estudiar de la palabra y estudiar del tema del movimiento apostólico y profético. Así que vamos a comenzar con una oración. Padre Todopoderoso, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti. Padre, te pedimos que seas trayendo en esta hora revelación, entendimiento de todo lo que vamos a estar hablando. Padre, quita la ceguera espiritual, quita la sordera espiritual. Señor, que esta clase pueda ser de bendición y utilidad para muchas personas. Padre Dios mío, te pido que me dirijas y que me des sabiduría para poder exponer esta enseñanza de la manera más efectiva posible. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. Amados hermanos, esta clase la he titulado Apóstoles en el siglo XXI y el ministerio del apóstol, parte 1. Gracias, Betsy. Parte 1 porque nos vamos a dar cuenta que esto es un tema bien extenso. Así que yo les anticipo que esta clase del día de hoy va a ser bien reveladora para muchos. Para otros tal vez ya hayan tenido un conocimiento previo de lo que vamos a traer. Pero lo cierto es que toda persona que sirve en un ministerio que es apostólico y profético, siempre se va a estar exponiendo a la crítica, a la observación de los demás, de mucha gente, especialmente de hermanos en la fe, que no entienden lo apostólico y profético. Yo creo que esta clase de hoy va a ser una herramienta bien importante para que usted pueda contestar muchas dudas que muchas veces la gente viene. La gran mayoría de las veces no con una duda genuina, sino con una intención de sembrar duda. Así que vamos a estar trayendo el mensaje, ¿verdad? La clase. Quiero informar que la clase número 2 no se ha podido todavía poner porque hemos tenido problemas en editarla, pero ya tenemos a la ayuda del pastor Armando ayudándome con eso. Yo espero, si Dios permite, ya esta semana enviar el video y el PDF de la clase número 2. Y esta clase número 2 se va a estar poniendo esta semana, si Dios permite, en nuestro canal de YouTube. Y si Dios permite, pues, y nos da tiempo, pues también vamos a poner la clase del día de hoy. Bien. Apóstoles en el siglo XXI y el ministerio del apóstol. Y como siempre, comenzamos con una introducción. Y dice: bendiciones a todos. Bienvenidos a la tercera clase de esta escuela apostólica ministerial. Hoy estaremos dedicando esta clase al tema Apóstoles del siglo XXI, apóstoles
en el siglo XXI y el ministerio del apóstol. Tal vez muchos de los que tengan acceso a este curso solo lo verán o leerán para expresar su oposición al tema, pero sé que muchos podrán beneficiarse grandemente de toda la información que se estará discutiendo. Hoy presentaremos la otra cara de la moneda, pues sé que muchos han presentado dudas sobre lo que es el ministerio del apóstol y si este ministerio está vigente en el siglo XXI. Algunas dudas son genuinas, pero otras tal vez solo pretendan obstaculizar el tema. Lo cierto es que hemos abierto el foro, tenemos un micrófono inalámbrico para las personas que tengan algún comentario o alguna duda. Damos la bienvenida al hermano Miguel, al pastor Fidel. Qué bueno que están aquí con nosotros. Así que hoy sí que hay mucho material y lo tenemos que dar en 90 minutos. Así que creo firmemente en el derecho a diferir, pero también creo firmemente en el derecho a respetar los distintos puntos de vista. Lamentablemente vemos dentro del pueblo de Dios cómo muchos juzgan y hasta ofenden a los que representan distintos puntos de vista dentro de la misma iglesia. Hoy día se dice con tanta facilidad, eso es falsa doctrina. Eso es peligroso cuando prejuzgamos un tema por el mero hecho de que no nos parece familiar. Mucha gente no le parece familiar esto de lo apostólico y profético y rápido sueltan eso es falsa doctrina. Y están prejuzgando y no se están informando bien sobre el tema y por eso ese es el principal propósito de este curso. Ciertamente todos debemos ser celosos con la doctrina cristiana. Hay puntos en que todos como cristianos debemos de estar de acuerdo porque son doctrinas primarias fácilmente reconocidas a través de la Biblia. Pero hay otras doctrinas que son secundarias. Estas doctrinas secundarias son temas que la Biblia no entra en detalles y entonces están sujetas a interpretación teológica, los que muchos llaman retos de interpretación bíblica. O sea que ciertamente en el cristianismo hay una doctrina básica que si tú en esas doctrinas tú no estás de acuerdo, pues simplemente no te puedes llamar cristiano. O sea, toda persona que se hace llamar cristiano tiene que tener como Jehová nuestro Dios. Y que nuestro Dios es uno solo. Y que es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que somos salvos por la fe. Y que tenemos un Salvador. Y que ese Salvador es Jesucristo, nuestro Señor. Y tal como estos ejemplos, hay varias otras doctrinas que son primarias, que son vitales. Una persona que no esté de acuerdo con una de estas doctrinas, pues no se puede considerar cristiano. Pero hay otras doctrinas que son secundarias. Y esas doctrinas secundarias muchas veces no están de manera explícita en la Biblia, sino que están de manera implícita. Y entonces se llega a esas conclusiones de esas doctrinas según uno ve el macro de lo que enseña la palabra. Y muchas veces estas doctrinas secundarias pueden llevar a distintos puntos de vista, a distintas opiniones,
Algo que considero normal, y vamos a ver más adelante, que en la Biblia aparecieron diferencias de criterio también entre personajes de la Biblia. Así que continuamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29, esto es de la Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. El error de ustedes, esto fue Jesús hablándole a los fariseos, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Lo curioso de esto es que no le estaba hablando a gente cualquiera, le estaba hablando a personas que eran los eruditos de ese tiempo en la palabra. No le estaba diciendo esto a cualquier persona. Se lo estaba diciendo a los eruditos, a los que más sabían de la letra de la palabra. Mas, sin embargo, ellos le dicen: el problema de ustedes es que no conocen las Escrituras y que no conocen el poder de Dios. Entonces, hoy en día está sucediendo algo muy parecido. Muchas personas saben un montón de Biblia, de letra, pero no conocen el poder de Dios. Y vamos a estar hablando más adelante del problema que estamos teniendo con algunos seminarios teológicos. Saben mucha palabra, pero como hablábamos en la clase número 1, tienen conocimiento intelectual, pero están faltos del conocimiento y de la revelación de la palabra. Entonces, en Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 6, nos dice la palabra del Señor: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. O sea que, a pesar de alguna diferencia doctrinal que haya con algún hermano en Cristo, no se nos puede olvidar que tenemos que ser siempre humildes, amables, pacientes unos por otros y no perder de perspectiva de que nos une un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. O sea que no podemos perder de perspectiva eso. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 14 al 16 nos dice: recuérdales esto, requiriéndoles delante de Dios que no contiendan sobre palabras que para nada aprovecha, sino que lleva a la ruina a los que oyen. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, aquí apóstol Pablo no está diciendo que se discuta sobre distintos temas. Aquí lo que está hablando específicamente es cuando hay una discusión
vamos a poner, entre dos personas que conocen al Señor, que son cristianos, y comienzan a discutir temas teológicos, tal vez delante de gente que no entienden nada de eso y que tal vez no le sirven al Señor. Y él está diciendo que eso es perjudicial. No le hace bien al que está oyendo. Y si la conversación, si la discusión se pone muy acalorada, pues no le hace bien al cuerpo de Cristo. O sea que se vale diferir, pero hay que hacerlo siempre con respeto. Entonces, quiero, abuelo de pájaro, tocar el tema sobre lo que son doctrinas y sobre lo que son dogmas. La Biblia está, y nuestra fe cristiana está llena de doctrinas y de dogmas. Estas palabras son casi similares, los significados, pero tienen unos distintos significados. Damos la bienvenida a la apóstol Yari, ¿verdad? Ajá. Y la paz de Mississippi. Ay, qué tremendo. Pues un honor tenerla con nosotros. Pues bien, doctrinas y dogmas. Entonces, abuelo de pájaro, vamos a repasar esto. Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las escrituras sagradas. Son verdades fundamentales y primarias de la Biblia. O sea que, como hablábamos anteriormente, hay doctrinas primarias. Doctrinas primarias donde todo aquel que dice ser cristiano y servirle al Señor tienen que estar de acuerdo y concurrir en que estamos de acuerdo en esos puntos. Y son doctrinas que están explícitamente expuestas en la palabra y por lo tanto, por estar explícitamente expuestas en la palabra, es fácil de entender. Más sin embargo, los dogmas es una declaración del hombre con respecto a esa verdad. O sea que el dogma se presta más para el campo de la interpretación. Son verdades que tal vez no están tan explícitamente puestas en la palabra, sino que más bien están de una manera implícita. Y entonces, como no se habla en detalle, pues da margen a que hayan distintas opiniones y distintos puntos de vista, y eso es completamente normal. Obviamente siempre va a haber el que va a sacar de proporción algo, ¿verdad? Y por eso es siempre bueno que como cuerpo de Cristo siempre haya una conversación, una discusión de mucho respeto, siempre que se traen distintos puntos de vista. O sea que puede haber desacuerdo dentro del cuerpo de Cristo sobre puntos secundarios de la doctrina. Ahora, puntos primarios de doctrina no. Nosotros le servimos a Jehová nuestro Dios. Y el que diga que Dios no es uno, porque la palabra dice que uno es, le servimos a un solo Dios. Es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No como los testigos de Jehová que dicen que un Dios Padre y como si fuesen tres dioses distintos. No. En eso sí tenemos que estar de acuerdo. Los dogmas muchas veces se pueden inclusive hasta sacar de proporción si no se entienden bien. Y ahí es que surgen a veces los famosos, lo que el Señor decía, mandamientos de hombres. Cosas que no están en la Biblia, pero que se establecen como si fuesen un mandamiento primario cuando no lo son. Una de las disputas más duras que se registraron en la Biblia
es la que sostuvieron apóstol Pedro y Pablo en la ciudad de Antioquía a fines del año 48. En cierto momento surgió allí la cuestión de si era obligatorio para los nuevos cristianos cumplir también con las leyes de Moisés. ¿Debían los cristianos de la comunidad hacerse también judíos para formar parte de la iglesia? Los que leen, ¿verdad? Esta porción de las Escrituras, se van a dar cuenta de que ahí hubo un pequeño leve problemita ahí entre apóstol Pablo y apóstol Pedro, y como que apóstol Pablo como que habló un poquito fuerte, ¿ok? Pero después de reflexionar, los dirigentes de Antioquía concluyeron que si Cristo ya nos había salvado con su muerte y resurrección, no era necesario seguir observando las normas judías. Por lo tanto, se autorizó a los cristianos a no cumplir con los preceptos judíos. Y esto lo estoy trayendo no para discutir el tema, sino como un ejemplo de que sí, de que va a haber momentos de que aunque le servimos a un solo Dios y tenemos un solo bautismo, una sola fe, va a haber momentos que van a haber puntos de vista donde gente van a tener puntos de criterio distintos, y eso no es algo anormal, eso es algo que pasa. Lo que no debe suceder es la falta de respeto y el empezar entonces a cuestionar la legitimidad de alguien porque tal vez ve algo de un punto de vista distinto. Entonces podemos concluir que la verdadera doctrina bíblica es la que incorpora todo el consejo de Dios, según Hechos 20:27, y saca conclusiones basadas en lo que parece más acorde con el carácter de nuestro Dios inmutable. Miren qué interesante esto. Esta es la mejor prueba de que hay temas dentro de la Biblia que no se van a comprender a cabalidad y entonces se tiene que someter a escudriñar y a investigar más allá. Eso fue lo que pasó en este caso de esta diferencia que tuvieron apóstol Pedro y apóstol Pablo. Espero que todos seamos grandemente edificados referentes a este que es uno de los temas más controversiales de la iglesia moderna. Apóstoles en el siglo XXI y el ministerio del apóstol. Atentamente, este es su servidor, apóstol Ricardo R. Ortiz Arroyo. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Estamos claros? Bien, vamos a comenzar con una palabrita que es media jara. Y es la palabra epistemología. Entonces, yo busqué en un diccionario, ¿verdad? Secular. Van a ver una terminología bien complicada, pero en verdad no es algo tan complicado. Vamos a ver. Significado de lo que es epistemología. Según el Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología, epistemología es la rama de la filosofía que trata del conocimiento en general. Suele incluirse luego en su campo la lógica, la crítica, la dialéctica, la apologética y la metodología, en cuanto estas ramas filosóficas tratan del conocer en diversos modos diferentes, coherencia, conformidad con la realidad, polémica, defensa, sistematización. La epistemología implica una visión general del conocer. También hay una dimensión religiosa de la epistemología,
en cuanto abarca los conocimientos religiosos y trata de dilucidar dónde están los límites de ese conocer humano cuando tiene por objeto hechos o misterios divinos. Se trata de delimitar el grado de objetividad y realidad que también exigen los conocimientos religiosos. Vamos a la Roja Vichuela Version. Miren, epistemología se basa como en el estudio de ver de si la información que nosotros tenemos es la correcta. Se trata de la veracidad, de la credibilidad, de la fuente en que yo estoy obteniendo una información para llegar a una conclusión. Esto lo vamos a entender más adelante. Yo veo a la gente escribiendo rápido, pero sepan que esto se le va a entregar el PDF, ¿ok? Que no se preocupen. Entonces, yo quiero traer una porción de el doctor Peter Wagner, uno de los teólogos más versados en lo que tiene que ver con el tema del surgimiento del movimiento apostólico y profético. Peter Wagner era un evangélico común. Era un evangélico común que estuvo en una iglesia de concilio evangélica. Y entonces el Señor comienza un proceso con él donde lo confronta con todos sus superconocimientos teológicos, porque Peter Wagner es una persona bien preparada, hasta el punto donde tiene que entonces que convertirse en uno de los principales propulsores del movimiento apostólico y profético. Entonces, vamos a hablar ahora brevemente sobre el tema: ¿cómo es que nosotros sabemos lo que sabemos? ¿Cómo es que nosotros recibimos información y aprendemos? Porque vamos a ver que hay distintas maneras. Muchos creen que tanto otros como yo obtenemos de fuentes erróneas gran cantidad de nuestra información y por lo tanto no se puede confiar en nuestras conclusiones. No hace falta decir que en cambio yo creo que nuestra información proviene de fuentes confiables. Hay un debate teológico que dice que todo tú me lo tienes que presentar en la Biblia. O sea, si eso no está en la Biblia, pues descártalo, porque eso no está en la Biblia. Eso suena tremendo. Pero nos vamos a dar cuenta de que si nosotros tenemos esa visión, vamos a cortar de una manera brutal el poder de revelación de nuestro Dios. Entonces vamos a hablar de teología. Teología es un intento humano de explicar la palabra y las obras de Dios de un modo razonable y sistemático. Subrayo, intento humano. La teología es un intento humano de explicar a Dios. Y oye, y es válido. Y la teología es necesaria. Pero cuando se saca de proporción y se marca todo en un marco teológico, eso va a dar, y un marco ahí donde no se sale de la letra, eso va a traer un montón de errores y de horrores que más adelante vamos a ver.
Mediante esa definición llegamos a tener plena conciencia de que nuestros hallazgos tienen limitaciones, ya que son meras posiciones humanas, a diferencia de la inspiración divina. O sea, la teología es el ser humano según su capacidad limitada. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es infinito? ¿Cuántos saben que nosotros no somos infinitos? Que pues de por sí, ya ahí la teología arrancando desde el saque ya tiene una desventaja. En cuanto a este punto, vemos que la teología difiere de las escrituras, difiere en el aspecto de que la escritura proviene de un Dios infinito y la teología está tratando de razonar todo de una manera razonable cuando hay cosas que son misterios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Pero quiero recalcar el principio de este versículo. La misma palabra dice que toda la escritura, no dice que parte, no dice que la mayoría, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, dice inspirada por Dios, no dice dictada por Dios. O sea, esto no es como alguien que se sienta, escribe ahí, pues te voy a decir, y alguien ahí escribiendo rápido. No. Esto es inspiración divina. Entonces, escuchen esto. El ministerio precede y produce teología y no al revés. Repito, el ministerio precede y produce teología y no al revés. El problema que estamos teniendo hoy en día es que la teología quiere producir ministerio. Entonces eso es un disparate. Entonces por eso es que vemos mucha gente cayendo en el error de querer darle clases al Espíritu Santo de cómo hacer las cosas. Y eso es un disparate. Muchos en el campo de la teología se han convertido en teólogos filosóficos en vez de teólogos de tarea. Ejemplo de esto lo vemos en apóstol Pablo, quien por su propia vivencia pasó a ser de un teólogo filosófico a un teólogo de tarea. ¿Cuántos saben que apóstol Pablo estaba bien preparado en la ley? O sea, era discípulo de Gamaliel, de los duros de la ley. O sea, Pablo no era un ignorante, era una persona bien preparada, mas sin embargo estaba bien lejos del espíritu de la palabra. Al comienzo la teología de Pablo se arraigaba más en lo que experimentó e hizo en su preparación rabínica. ¿Cuál fue, por ejemplo, la fuente de su cristología, de su doctrina sobre Jesucristo? O sea, ¿cómo fue que Pablo aprendió la cristología, la doctrina de Jesús? Llegó a sus conclusiones por una exégesis sistemática de las escrituras, las cuales como rabí ilustrado conocía muy bien. Pues definitivamente no fue de esa manera. No fue de esa manera que Pablo conoció a Cristo. Fíjate que no lo conocía, que estaba persiguiendo a todos los que siguieran a Cristo. Y era un duro en la ley. Pues no. La cristología de Pablo se basaba en su experiencia con Jesucristo mismo en el camino a Damasco. Solo entonces las escrituras mesiánicas
comenzaron a tener sentido para él. A través de la historia de la iglesia, vemos cómo razonamientos teológicos han sido corregidos o modificados. Esto acontece no por asuntos de razonamientos teológicos, sino por la experiencia del ministerio. Y yo no sé cuántos de ustedes en su vida cristiana, especialmente los que llevan muchos años, hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Por la palabra, por lo que leemos. Pero han habido cosas que a largo del camino hemos tenido que reaprender y corregir porque no eran precisamente como nos las habían enseñado. Entonces, aquí vemos que se aprende leyendo la palabra, pero esa no es la única manera de aprender. Se aprende por la experiencia que yo tengo de esa palabra. Y aquí es que entra el gran meollo del asunto de la interpretación. Muchas cosas nos las interpretaron de una manera que no era la correcta. Pero el Señor está trayendo revelación en este tiempo como nunca antes. Charles Kraft nos habla de 3 clases de conocimiento. El conocimiento intelectual número 1. Número 2, el conocimiento observacional. ¿Cuántos han aprendido viendo? Que no es que le han aplicado, es que vieron y después se pusieron a hacerlo. Y número 3, el experimentar. El conocimiento experimentar es que ejecuté lo que tenía en el intelecto o lo que había observado, lo ejecuté. Trazando su propio cambio de paradigma o de perspectiva al creer que el poder de Dios en sanar al enfermo está vivo y es actual, Kraft dice que nunca hubiera podido llegar a tal conclusión solo a través del conocimiento intelectual. Comenzó a cambiar su modo de pensar al observar cómo John Wimber y otros ministraban sanidades físicas con innegables resultados positivos. Déjame dar un poco de perspectiva. Charles Kraft es un tremendo teólogo reconocido. Vamos a ver más adelante la super preparación teológica que tenía Charles Kraft. Pero había algo. No sé cómo se aplica a la universidad. En un periódico dirían la línea editorial de ese periódico, pero en una universidad, hay universidades que es como si tuviesen unas líneas editoriales ya preconcebidas. Pues en estas universidades, en estos seminarios teológicos, eran bien apáticos a decir de que ya Dios no hace milagros. Eso era en los tiempos de antes de Jesucristo. Ya no hay manifestaciones, ya no hay de esto. Y Charles Kraft llegó a aprender eso intelectualmente, pero cuando se topó con la experiencia, dijo, espérate, no, aquí hay algo que no cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, si tú aprendes algo de una manera y el Espíritu te demuestra que es de otra manera, perdona que te lo diga, pero el Espíritu no se equivoca. Quien te equivocaste fuiste tú y quien me equivoqué fui yo. No, pero es que el libro dice y el texto y el mamotreto del concilio dice. No, el Espíritu no se equivoca. Entonces muchas veces vamos a aprender por experiencia y a veces lo que aprendimos intelectualmente va a chocar con la experiencia. Sin embargo, el cambio fue completo solo cuando llegó al conocimiento experimental. Él vio que
este varón, John Wimber, oraba por los enfermos y se sanaban. Pero ¿sabe qué? Ese conocimiento él observó, pero no se conformó con observar, sino que pasó algo. El cambio fue completo solo cuando llegó al conocimiento experimental. Solo cuando él mismo oró por los enfermos y los vio sanar milagrosamente por el poder de Dios, se convenció de que siempre de hoy día el poder sobrenatural opera. En su destacado trabajo Christianizing the Roman Empire, el historiador Ramsay MacMullen nos dice que la mayoría de los paganos que se convirtieron al cristianismo entre los años 100 y 400 después de Cristo, hermano, miren esto que interesante, aquí estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia que era perseguida. No habían estos libritos lindos que tenemos nosotros del Nuevo Testamento. Casi todos eran escritos de la Torá, y ahora nosotros tenemos la Biblia en el celular, la tenemos en el iPad, la tenemos en todos lados. Allá no. ¿Cómo fue que esta gente se multiplicó tan tremendamente si no había una base escritural firme? MacMullen nos dice que la mayoría de los paganos que se convirtieron al cristianismo entre los años 100 y 400 después de Cristo lo hicieron mediante un conocimiento observacional y experimental. No por lo que Kraft llamaría el conocimiento intelectual. Alega que la motivación más influyente a llevarlos a un cambio de religión llegó primordialmente a través de fulano de tal creyó en esto y aquello porque vio. O fulano de tal hizo esto y aquello por tantas otras personas. Y así es que la gente aprendía del poder de Dios y así es que la gente reconocía a Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que queremos establecer aquí? Que hay distintas maneras de cómo nosotros, de cómo llegar conocimiento a nosotros. Que no es solamente por escritura, sino que hay varias maneras de cómo Dios nos habla y nos enseña. Vamos a lo que es palabra logos y palabra rema. Que esto también lo voy a explicar a vuelo de pájaro porque cuando venga la escuela profética ahí es que se va a explicar más en detalle. En el Nuevo Testamento se utilizan dos términos griegos para describir la palabra de Dios. O sea, se habla de la palabra logos y de la palabra rema. Son términos griegos. Logos se refiere a menudo a la palabra escrita de Dios. ¿Qué es logos? Logos es la palabra que está escrita. La palabra de Dios que está escrita. ¿Y qué palabra es esa? ¿Dónde está contenida esa palabra? En la Biblia. Pero rema se refiere con más frecuencia a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios se habla directamente. O sea, que la palabra que Dios habla de una manera que no es de algo que está directamente textual escrito, sino que es una palabra que Dios envía para una circunstancia específica, para una persona específica, para un tiempo específico. Eso tú no lo vas a ver en Primera de Juan, ni en el Antiguo Testamento. No. Es una palabra rema. O sea, ¿entendimos la diferencia entre palabra logos y palabra rema? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, durante su encuentro de poderes en el desierto con Satanás, Jesús utilizó el logos,
la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento como arma con la que derrotó al enemigo en el desierto cuando fue tentado. Una y otra vez le dijo al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué es eso? Palabra logos. Por otra parte, cuando Pablo se vio involucrado en un enfrentamiento de poderes con el mago o Bar Jesús en Chipre, usó una palabra rema del Señor, que Pablo dijo, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 11. Pablo no podía haber hallado esta palabra de Dios en ningún libro del Antiguo Testamento, por lo cual no dijo escrito está, como lo hizo Jesús. ¿Por qué no dijo escrito está? Porque no estaba escrito. Es una palabra rema. No estaba escrito. Es una palabra revelada y es de Dios. Ambas formas de la palabra de Dios, logo y rema, son fuentes de conocimiento válidas y ambas se deberían usar. Pablo utiliza rema para Efesios 6:17 cuando habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que Dios habla de distintas maneras, a través de la Biblia, pero también a través de la rema. Hoy día, lamentablemente, y ahora vamos a entrar al meollo del asunto. ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy día, lamentablemente, la gran mayoría de los seminarios teológicos enseñan la doctrina de la cesación. Esta doctrina enseña que Dios ya no habla. Tú no tienes que estar buscando palabra de Dios, porque si tú quieres que Dios te hable, abre la Biblia y ponte a leer Biblia. Esta doctrina enseña que Dios ya no habla, que todo Dios ya lo dijo en la Biblia. Hermano, Dios no, o sea, en la Biblia no están todos los detalles de la vida, es imposible. La Biblia es una guía. Que todo ya lo dijo Dios en la Biblia y que las manifestaciones y dones del Espíritu Santo también. No, ya eso cesó. Eso era para los tiempos de allá de. Esto ha resultado que la mayoría de los seminarios teológicos hayan producido una ola de ministros incrédulos al poder de Dios y a la palabra rema. Estos entonces enseñan a los demás esta doctrina que es totalmente diabólica. La teoría de la cesación es una teoría diabólica. Dios habla a su pueblo directamente y siempre lo ha hecho. Y quiero enfatizar, no es todos los seminarios teológicos. Esto se ve más bien en los seminarios que tienen una base evangélica bien tradicional. En seminarios pentecostales ellos creen en las manifestaciones y todo esto. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos seminarios lo que están es produciendo una fábrica de ministros que no creen en la rema. No creen en la rema, no creen que Dios habla, no creen que Dios tiene otras maneras de aprendizaje, que tiene otras maneras de hablar fuera de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el famoso dicho de los que salen de esta escuela? Búscamelo en la Biblia. Si no está escrito en la Biblia, pues olvídate, no me hables del asunto porque no es bíblico. ¿Cuál es el problema? Pues no es bíblico, pues ok. Pues entonces me puedo meter cocaína. Pero ¿cómo tú vas a decir? Que está en la Biblia. Hay un texto que diga no te metas cocaína. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hay un texto que diga no te metas cocaína.
Entonces tú me dices, si salgo sobre esa premisa, entonces el que tú me digas que la cocaína es mala y es pecado que la consuma, yo te puedo decir eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Una vez un hermano de estos legalistas viene y me dice, hermano, usted me perdona, pero eso de estar vendiendo después de los cultos, ¿dónde está eso en la Biblia? Y yo le digo, te voy a hacer una pregunta, ¿tu iglesia tiene parking, estacionamiento? Dice, sí, mi iglesia tiene estacionamiento, ¿eso no es bíblico? ¿Dónde dice que las iglesias tienen estacionamiento en la Biblia? O sea que se llega el punto que rayan lo ridículo. Oiga, y yo no estoy diciendo que no debemos ser bíblicos. Lo que pasa es que cuando tú te enfocas solo en el logo y quieres ignorar el rema, tú estás cortando por la misma mitad el poder de Dios, la revelación de Dios, la manifestación de Dios. Te estás quedando a mitad. El profesor Jack Deere por muchos años enseñó en el Seminario Teológico de Dallas, seminario que enseña el cesacionismo, ya Dios no habla, ya no hay milagros, etcétera. Y quien usaba la Biblia de estudio Scofield. ¿Quién usa esa Biblia? Scofield. Esa Biblia es cesacional. Creen en la cesación. De que eso fue antes, no ahora. Biblia que enseña esta doctrina tan dañina y que obtuvo 2 posgrados en 2 prestigiosos seminarios teológicos, Fuller y Princeton. Esa es la crema de la teología, ¿sabe? Seminarios que enseñan esta terrible doctrina. Luego de muchos años de servir al Señor, Jack Deere nos dice, después de años de experiencia, práctica e intenso estudio sobre la expresividad de Dios, hoy día estoy convencido de que en verdad Dios habla aparte de la Biblia, aunque nunca en contradicción con ella. Dios habla aparte de la Biblia. Pregunto, ¿Dios habla aparte de la Biblia? Pues claro que sí. Esa es la palabra rema. Esa es, con el logos. No puede, con el logo solamente no puede haber revelación. Así que, ¿Dios habla de otra manera además de la Biblia? Pues claro que sí. Pero lo que hable no puede ir en contradicción del logos. ¿Entendimos? ¿Dios habla de otra manera que no sea a través de la Biblia? Pues claro que sí. Pero lo que se hable no puede contradecir el logos de lo que está escrito. Ahora vamos a otro término. Hermanos, y lo que estoy tratando es de sembrar el fundamento para lo que vamos a traer, porque lo que vamos a traer está fuerte. Otro concepto, revelación extrabíblica. ¿Qué es eso de revelación extrabíblica? Pues miren, Jack Deere y Peter Warner son 2 ex evangélicos tradicionales y ex cesacionistas, entre un número rápidamente creciendo de otros que creen en una nueva fuente válida de conocimiento divino, que en verdad no es nueva. Lo que pasa es que la obviaban. A través de lo que algunos llaman revelación extrabíblica. Me atrevo a decir que la doctrina evangélica distintiva del logos solamente, tal como se ha enseñado hasta aquí, podría ser muy pronto y hallarse en la lista de doctrinas en peligros, próximas a la extinción. Como siempre,
No cesaré de recalcar que cualquier pretendida revelación extrabíblica que contradiga o viole la palabra escrita de Dios se debe rechazar ipso facto por los cristianos fieles. La Biblia permanece como la única prueba final y autorizada de la revelación divina. Sus 66 libros constituyen un canon cerrado. O sea, nadie puede venir a estas alturas a decir, no, pues yo voy a hacer el libro número 67. No. Revelación extrabíblica es que Dios habla, además de otros instrumentos de comunicación con el hombre, que además de la Biblia, puede ser a través de profecía, a través de sueños, a través de la naturaleza, a través de impresiones. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado, tú estás hablando con una persona de algo y ahí Dios te recuerda, por eso es que yo te dije que y de momento algo que tú veías borroso, de momento lo ves bien claro. Dios habla de muchas formas. Los que digan que Dios no habla, Dios habla, Dios no para de hablar. Dios no para de hablarnos. Pero tenemos que aprender a escucharlos. Tenemos que desarrollar esa sensibilidad que no necesariamente es auditiva. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Bueno, vamos a comenzar por ahí, vamos a jugar pelota dura. ¿Cuántos apóstoles aparecen en la Biblia? ¿Sabe qué? Uno de los principales, ¿sabe por qué ha sido tan difícil la restauración del ministerio apostólico? Porque se ha parado un sector de la misma iglesia de frente a oponerse. Y vamos a ver sus principales argumentos y vamos a ver si se sostienen bíblicamente o no. Si yo pregunto por ahí cuántos apóstoles tiene la Biblia, la inmensa mayoría de los cristianos te van a decir 12. Y Pablo. Pero la inmensa mayoría lo que te va a decir es 12. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿y por qué la iglesia dejó de tener apóstoles? No, porque eran los 12 nada más. Eran los 12 y después de los 12, pues vamos a ver, ¿de verdad la Biblia eso es lo que enseña? Vamos a ver. Y te empiezan a hablar de la sucesión apostólica y de un montón de cosas. Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñen las escrituras, escudriñen las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Leer. ¿Qué? Escarbar. ¿Tú has visto es escarbar la palabra? Espérate, ¿qué hay detrás de la palabra? ¿Qué hay detrás de la palabra? ¿Cuál es el trasfondo de esa palabra? ¿Cuál es el contexto de esa palabra? ¿Cuál es el mensaje el mensaje explícito, pero cuál es el mensaje implícito? O sea, la misma Biblia dice, tienen que escudriñar. ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría de los cristianos? Escudriñar
La mayoría lo que hacen es leer. Y yo creo que ni la leen ya. Se está levantando una generación de cristianos ignorantes porque no leen la Biblia. Y eso es bien preocupante. Bueno. Creo que antes de tocar el tema del ministerio apostólico, es muy necesario tocar el tema de si es correcto que en el siglo XXI nuevamente hayan apóstoles. Los objetores del mover apostólico usan como punta de lanza el tema de la sucesión apostólica. ¿Usted ha hablado hoy de eso? Los católicos han usado mucho ese término, pero ahora los evangélicos teólogos están usando mucho ese tema que usaban que en verdad usaban los católicos. Están usando ese término, sucesión apostólica, para atacar al movimiento apostólico y profético. Y cuando tú le hablas del movimiento apostólico profético, lo primero que te van a poner de resistencia es sucesión apostólica. Pues vamos a ver. La doctrina de sucesión apostólica es la creencia de que los 12 apóstoles pasaron su autoridad a sucesores, quienes a su vez delegaron la autoridad apostólica a sus sucesores, continuando así a través de los siglos hasta el día de hoy. Sucesión apostólica en arroz y habichuela es de que siempre en la iglesia siempre hubiesen seguido habiendo apóstoles. Que un apóstol, la meta de un apóstol era de que alguien después pudiera ser también apóstol. De que alguien que fuera profeta también otro pudiera ser profeta, que alguien que fuera evangelista pudiera desarrollar otro evangelista, que alguien que fuera maestro también desarrollar otro maestro. La Iglesia Católica ha tergiversado este concepto, al igual que muchísimos otros, exponiendo que ven a Pedro como el líder de los apóstoles. Aunque la Biblia menciona también a Jacobo, el hermano de Jesús, y a Pablo también como que tienen un papel prominente en el liderazgo de la iglesia. Pero la Iglesia Católica dice que Pedro es el que tenía la mayor autoridad, cosa que es discutible y es debatible. Y por lo tanto sus sucesores conllevan esta gran autoridad. Estoy hablando de lo que piensa la Iglesia Católica. Entonces de aquí sale el falso concepto del papado, poniendo al Papa como un ser humano superior a los demás. Pero fuera de esta perversión del concepto sucesión apostólica efectuado por la Iglesia Católica Romana, tengamos una discusión acerca de lo que verdaderamente es la sucesión apostólica y si la Biblia solamente habla de solo 12 apóstoles, porque si no hay sucesión apostólica, si los planes eran de que solamente hubieran 12 apóstoles, pues entonces la Biblia lo que tiene que hablar es de 12 apóstoles y más nada. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú no puedes decir una cosa y después contradecirte. Primeramente, en la Biblia usted no encontrará el término sucesión apostólica en ningún lado. Por lo tanto, los principales objetores del mover apostólico del siglo XXI van a usar como principal argumento el que esto no se menciona en la Biblia. Sucesión apostólica, si eso no aparece en la Biblia. Bueno, tú no vas a ver la palabra sucesión apostólica en la Biblia, no la vas a ver. Pero el concepto lo vas a ver ejecutándose claramente. Pero si partimos de esa premisa de que, no, pero es que eso no está en la Biblia, porque en la Biblia no hay ninguna palabra que diga sucesión apostólica. Pues si partimos de esa premisa y de ese razonamiento, de que eso no se menciona en las escrituras,
Si partimos de esa premisa, entonces una de las principales doctrinas del cristianismo entonces sería falsa. Me refiero a la doctrina de la Trinidad de Dios. Porque en la Biblia no sale la palabra Trinidad. Si yo me voy a dejar llevar por ese razonamiento que ellos usan, pues entonces no dice, la Biblia no dice sucesión apostólica. Pues tampoco dice Trinidad. Y la Trinidad de Dios es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Vamos a ver. Que establece que Yahweh Dios, el concepto de Trinidad, establece que Jehová Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay alguien que esté en contra de eso? Pues eso es la madre de nuestra fe. Esa es la raíz, eso es el meollo de nuestra fe. Es la médula. En ningún lugar en la Biblia se menciona el término Trinidad. Tú no vas a encontrar esa palabra en ningún lado en la Biblia. En la Biblia usted no encontrará que se refieran de una manera explícita a la doctrina de la Trinidad de Dios. Sin embargo, la Biblia está llena de referencias que certifican de manera implícita el concepto de la Trinidad de Dios. Este concepto es tan importante que es uno de los principales fundamentos de nuestra doctrina cristiana. Y la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está totalmente plasmado el concepto de manera implícita en hay muchas fuentes que podemos tomar para sostener que nuestro Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pues así pasa con sucesión apostólica. No hay ninguna palabra, ninguna de esas dos palabras no aparecen en la Biblia, pero se está viendo que hay sucesión de una manera tremenda, pero de manera implícita. Como podemos ver, un concepto tan importante, podríamos decir que en cierta manera es hasta extrabíblico, porque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. Así sucede con muchísimos otros conceptos de nuestra doctrina, en que si vamos a buscar la palabra específica del tema, no la encontraremos en la Biblia. Y esto no quiere decir que sea antibíblico. Los que se oponen al concepto, al mover apostólico y profético, su principal argumento es, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pues hoy vamos a hablar de dónde está eso en la Biblia. No, ya no hay más apóstoles. Hay gente que dice que solamente eran 12. Hay gente que dice que Pablo fue el último apóstol. ¿Usted ha oído eso? ¿Y Matías? ¿Y Matías? O sea, recordemos que cuando se suicidó Judas Iscariote, lo primero que hicieron fue buscar un sucesor. Dije la mala palabra. Lo primero que hicieron fue buscar a alguien que sustituyera. Hermano, usted se va a sorprender. Dios hoy va a quitar escamas de los ojos. Dios hoy va a quitar nubes y vamos a poder ver con claridad. Lamentablemente se me olvidó poner dónde era esta porción. Pero dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. ¿Tenemos algo con esos nombres?
Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo, que en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo de su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Hechos 1:12. Hechos 1 del 12 en adelante. Hechos 1 del 12 al 26. Hechos, perdón, 1:12. Sí. 1 del 12 al 26. Continúa hablando Pedro. Porque el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito: que otro se haga cargo de su oficio. Me voy a detener aquí un momento. Hermano, hasta los salmos estaban profetizando que había alguien que iba a traicionar a Jesús. Pero el mismo salmista dice: que otro se haga cargo de su oficio. Entonces, los principales opositores del movimiento apostólico dicen: no es que se supone que ya no hayan apóstoles. La intención de Dios no era de que hubieran más apóstoles. La intención de Dios era que solamente hubieran 12 apóstoles y ya. Miren, aquí estamos viendo que el mismo salmista estaba diciendo, profetizando la traición, pero luego de profetizar la traición dice que otro se haga cargo de su oficio. Y continúa Pedro. Por lo tanto, es preciso que se unan a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que pusieron a dos: a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección cayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Los opositores a este concepto indican que esta porción bíblica no sienta un precedente para justificar la sucesión apostólica. Pues vamos a demostrar que sí sentó un precedente. O sea, dicen: no, pero eso fue una excepción. Eso fue una excepción porque como Judas murió, pues para que no se quedaran 11 y fueran 12, pues argumento bastante flojo. También los opositores de este concepto usan esta porción para indicar que un requisito para ser apóstol era el haber estado con Jesús y que tenía que ser testigo ocular de su resurrección. Este punto puede ser fácilmente refutado con apóstol Pablo. Pero vamos a poner de que sí, que lo vio resucitado, porque hay un debate. Saulo no anduvo con Jesús. Entonces dice: no, tenía que haber andado con Jesús. Saulo no andaba con Jesús. En este punto puede ser fácilmente con apóstol Pablo. Saulo, que es Pablo,
No anduvo con Jesús, todo lo contrario, se oponía fuertemente a sus enseñanzas. Además, aunque existe un debate si Saulo vio o no ocularmente a Jesús resucitado, hay gente que dicen que sí lo vio, hay gente que dicen que no. Veremos que más adelante se mencionan más personas, además de Pablo, como apóstoles, y estos no necesariamente vieron a Jesús físicamente, a Jesús resucitado, como creían firmemente en su resurrección. Muchos dicen, no, pero para ser apóstol, la Biblia dice que tenían que ser testigos de haber visto a Jesús resucitado. Vamos a hacer una distinción. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que dijo Pedro en ese momento específico, para ese momento, esa situación específica. Recuérdense que Roma lo que estaba diciendo es, no, fue que se robaron el cuerpo, fue que ¿y qué necesitaban ellos? Necesitamos testigos de que vieron a Jesús vivo. Y eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento específico. Pero más adelante vamos a ver gente que se constituyeron apóstoles, que no estuvieron andando con Jesús y que no estuvieron en el momento y que no vieron literalmente a Jesús resucitado. Volvemos. Cuando tú aprendiste algo de una manera y la Biblia o la experiencia te demuestra lo contrario, no fue la Biblia quien se equivocó, no fue el Espíritu Santo, fuiste tú o fui yo. Bien. Tercero, los que refutan el mover apostólico dicen que Pablo fue el último apóstol. ¿Usted ha escuchado eso? No, Pablo fue el último apóstol. Después de ahí en adelante ya no hay más apóstoles. Por lo tanto, no hay más apóstoles en la Biblia, según ellos. Esta aseveración la han repetido por muchos años. Repite, y después ¿qué pasa? Los demás siguen repitiendo. No. Pablo fue el último. Eso es como lo que decían, no, es que Juan el Bautista fue el último profeta. Y lo repetían, ya casi nadie se atreve a decir eso. Pues lo mismo va a pasar con lo apostólico. Esta aseveración la han repetido por muchos años grandes teólogos y ministros. Y por consiguiente muchos repiten lo que dicen estos eruditos, con comillas, que han sido formados bajo una instrucción como cesacionista. Recuerden, la doctrina cesacionista es, ya Dios no habla. Ya no hay manifestaciones, ya no hay dones, manifestaciones de dones, ni hay profetas, ni hay apóstoles, ni... Lo primero que debemos establecer sobre esta aseveración es que es incorrecta, por lo tanto es falsa. La aseveración de que Pablo fue el último apóstol es una aseveración falsa. Más de 12. Ya establecimos que estaba Matías. Si suman Matías más Pablo, ya iba por 14. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver que en una ocasión Pablo estaba hablando, y cuando estaba hablando de los apóstoles, se estaba refiriendo a más de 12 apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, del 5 al 9, y la voy a poner en varias versiones. Voy a comenzar con la Reina Valera de 1960, que es la más tradicional. Esta carta la escribió el apóstol Pablo. Y que apareció a Cefas
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se está refiriendo a los que vieron a Jesús resucitado. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Entonces, fíjense en esas palabritas que están en amarillo. Vamos poco a poco. Dice que primero Jesús se le apareció a Cefas. Después se le apareció a los 12. ¿A los 12 qué? ¿A los 12 qué? Apóstoles. Después se le apareció a los 500 hermanos. Está bien, esos son hermanos. Pero dice, después se le apareció a Jacobo. Está bien, se le apareció a Jacobo. Pero después dice, y después se le apareció a todos los apóstoles. No está hablando de 12, porque ya los mencionó. No está hablando de los 12 apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya los mencionó. Dice que primero Cefas, después se le apareció a los 12 completos, no faltaba ni uno, porque estaban los 12. Después a 500, después a Jacobo, y después se le apareció a todos los apóstoles. ¿Qué nos está diciendo aquí implícitamente? Que había más apóstoles además de los 12. Yo quiero que ustedes vean que aquí usted va a ver un patrón en todo lo que yo voy a traer. Aquí no se explica, la Biblia no explica, no, es que hay que seguir con los apóstoles. No, la Biblia daba por sentado y no tenía que hablar del tema. Daba por sentado de que el ministerio apostólico iba a continuar más allá de los 12. Pero vamos a verlo en otra versión. Vamos a verlo en Dios habla hoy. Primera de Corintios 15, de 5 al 9. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Lo dice más claro. Porque pone a los 12 y después dice, y luego de que vio los 12, luego de que vio a los 500, luego de que vio a Santiago, luego vio a todos los apóstoles. ¿Ah? ¿Que no estaba quién? Sí, porque es Pablo quien lo está diciendo. O sea que Pablo no se está incluyendo. Pablo no se estaba incluyendo en todo esto. Pablo no se... tremenda observación. Tremenda observación. Por último, se me pareció también a mí que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Aquí Pablo está dándonos un ejemplo de humildad, porque decir que Pablo es el menos importante, mi opinión muy personal es que él es el más importante de todos los que aparecen en la Biblia. Pero vamos a otra versión a ver que esas versiones son raras. Nueva traducción viviente. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. O sea que cuando dice que después lo vieron todos los apóstoles, está haciendo una clara referencia que los 12 no eran todos los apóstoles. Por último, y sigue pues básicamente.
Claramente vemos aquí de manera implícita que cuando apóstol Pablo se compara con los demás apóstoles, no se está comparando solo con 12, sino con más de 12 apóstoles. ¿Qué cantidad? No la sabemos. Lo que sí sabemos es que eran más de 12 apóstoles. Esto demuestra que la intención del Señor siempre fue que el ministerio del apostolado continuara en la iglesia más allá de los 12. Varón. Bernabé. Vamos a hablar de Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Si tú le preguntas a cualquier cristiano quién es Bernabé, te van a decir, ese fue alguien que anduvo con apóstol Pablo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos, capítulo 14, versículo 14, y agárrese bien de la silla. Yo tengo hasta miedo que no le vaya a dar a alguien aquí un síncope o un ataque cardíaco. Hechos capítulo y lo cogí versión Reina Valera. Lo cogí de una versión vieja para que no digan, no es una versión nueva. No, lo cogí de Reina Valera. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí, para que tengan un poco de perspectiva, esto fue cuando empezaron a decir que ellos eran dioses, que Bernabé y que Pablo eran dioses. Se rasgaron su ropa y se lanzaron gritando a la multitud. ¿Por qué? Porque decían, no, la gloria no es para nosotros. De nosotros no es esto, es el poder de Cristo. Pero hermano, Hechos 14:14 dice, cuando lo vieron los, con ese, apóstoles, con ese, sí, porque hay que hablar claro. Y si tienes la duda de que qué apóstoles, te lo aclara también quiénes son. Bernabé y Pablo. No, pero esa versión tiene que estar mal. Vamos a Nueva Versión Internacional a ver qué dice. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo, oh my God, se rasgaron las vestiduras y se lanzaron entre la multitud gritando. Dice lo mismo, que los dos eran apóstoles. Si quieres buscarlo en la Biblia de papel, a ver si es que yo estoy aquí poniendo un embuste. Se vale, búscalo en la Biblia de papel. Hechos 14:14. ¿Qué quiere decir esto, hermano? También Bernabé era apóstol. No porque lo diga Pastor Ricky, no porque lo diga Revive, no porque lo digan los que están en el movimiento apostólico y profético, es que lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Entonces, si tú crees en la Biblia, no puedes creer en unos versículos y en otros no. Porque hay que ser consistente en lo que uno cree. Pues ¿sabes qué? Bernabé era apóstol. Está difícil de entender ese Hechos 14:14. Vamos para atrás. Eso estará difícil de... Es como que algo tan fácil. Es como que algo tan claro. O sea, esto la Biblia nunca lo ocultó. Lo que pasa es que en este tiempo fue el que Dios decidió para que nuestros ojos fueran abiertos. Porque siempre estuvo escrito.
Pero Dios reservó el que nuestros ojos fueran abiertos hasta este tiempo. Esa fue la voluntad de Dios. Pero vamos a seguir. Silvano y Timoteo. Silvano. ¿Quién es Silvano? Timoteo. Ah, sí, Timoteo era el chamaquito que se pasaba, el chamaquito. Hechos 16 nos relata que Pablo llegó a Derbe y a Listra y allí encontró a un jovencito discípulo llamado Timoteo que tenía buen testimonio y que era griego judío. Y el apóstol Pablo decide llevarlo consigo para reengendrarlo como su hijo espiritual y equiparlo para la obra del ministerio. Timoteo estaba empezando su carrera ministerial, mientras que Pablo ya era reconocido por todos como un apóstol. La primera carta de las tesalonicenses, ¿alguien ha leído ese libro? Esa carta, ¿verdad? Bien conocida. La primera carta de los tesalonicenses, aunque tradicionalmente decimos la carta de Pablo a los tesalonicenses, la verdad es que en el primer capítulo y versículo dice quiénes son los autores, ya que empieza, tú sabes lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses. No le escribió Pablo solo, le escribió Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Puse un cantito del versículo 2 que dice: damos siempre gracias. ¿Por qué? Porque toda esta carta no habla en singular Pablo, habla en plural. No dice doy gracias, no dice doy gracias. Damos gracias. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están escribiendo esta carta? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, ¿quién escribió la carta de los tesalonicenses? Respuesta: Pablo, Silvano y Timoteo. Aunque Pablo funge como cabeza apostolar, no habla en primera persona, sino únicamente para decir que se lea la carta en diferentes lugares. Pero aparte de eso, siempre dice nosotros, nuestra, sufrimos, oren por nosotros, etcétera. O sea, hablando en plural. ¿Quiénes son nosotros? Obvio, Pablo, Silvano y Timoteo. Primera de Tesalonicenses, ese mismo libro, en el capítulo 2, versículo 6, lo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles. No dice como apóstol, dice como apóstoles, plural, de Cristo. ¿Entendimos? Bueno, vamos a ese mismo versículo en la Biblia de las Américas. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles, no dice como apóstol, como apóstoles. ¿Qué apóstoles? Pablo, Silvano y Timoteo. Hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 de la Nueva Biblia de las Américas. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos, plural,
podido imponer nuestra autoridad. ¿Quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo como apóstoles. No lo dice una versión. Aquí yo he puesto 3 versiones como ejemplo. Aquí Pablo reconoce que hay otros 2 apóstoles con él, Silvano y Timoteo. Pablo fue el último de los apóstoles. Bíblicamente, no. Ahora sí que se tienen que agarrar de sus asientos. Jacobo y Judas, hermanos de Jesús. Y aquí tienen que estar bien pendientes porque esto es un poquito... aquí hay un error. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Esto es Marcos, estoy leyendo Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 3 de la Nueva Traducción Viviente. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero. Este es hijo de María. Y su hermano es Santiago. Sus hermanos son Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Yo quiero que ustedes observen algo. Aquí habla de los hermanos de Jesús. Yo no sé qué dirá un católico de esto, pero esto está tan claro. Dice hasta los nombres de los hermanos. Santiago. Santiago. ¿Cómo se llama el primero? Santiago. ¿Cómo se llama el segundo? José. ¿Cómo se llama el tercero? Judas. ¿Y cómo se llama el cuarto? Simón. Entonces, Jesús y tuvo hermanas, pero quiero enfatizar que tuvo 1, 2, 3, 4 hermanos varones. De esos 4 hermanos varones, uno se llamaba Santiago y otro se llamaba Judas. Por alguna razón que yo no desconozco, será algo cultural de allá, a los que se llaman Santiago también se les llama Jacobo. Inclusive hay Biblia que no te aparece la carta de Santiago, lo que te dice la carta de Jacobo. ¿Ok? Cuando escudriñamos las escrituras y comenzamos a investigar en la historia, vamos a descubrir cosas realmente sorprendentes referentes a este tema de los apóstoles. En la Biblia vamos a ver que se repiten muchos nombres y debemos tener especial cuidado con algunos nombres debido a que eran bien comunes en ese tiempo, como en el día de hoy. ¿Cuántos se llaman Juan? ¿Cuántos se llaman Carlos? ¿Cuántos se llaman José? ¿Ah? Ahora mismo aquí tenemos a José Colón, que es José Orlando, pero tenemos otro José Orlando que es el de Vanessa. Pero tenemos otro Orlando que es el esposo de Melanie. ¿Ah? Tenemos José Luis Padre, José Luis Hijo. ¿Ah? Sí, lo mencioné. Tenemos 2 Grisel. Está Grisel, mi hermana. Mira cómo lo digo. Para distinguirlo digo que el parentesco. Grisel, mi hermana, pero también está Grisel Rosado, la esposa de Abimael. Fíjense que para distinguir buscamos los parentescos para uno saber quién es quién. Porque se llaman igual,
Pues lo mismo pasaba en los tiempos bíblicos. Hay nombres del día de hoy que son bien comunes, nombres como Juan, José, Pedro, etcétera. Al igual a como podemos conocer a varias personas distintas que se llamen Juan. Así ocurría con otros nombres en los tiempos bíblicos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los nombres de Jacobo y Judas. Los dos eran, bueno, no, vamos a hablar de Jacobo y Judas genéricamente. Los nombres de Jacobo y Judas que aparecen mucho en el Nuevo Testamento. Nos daremos cuenta que a veces perdemos de perspectiva de quién realmente se está hablando en algún momento debido a que se llaman igual a otros personajes importantes de la palabra. Muchas veces vamos a ver Jacobo, Jacobo, y vamos a pensar que está hablando de un Jacobo cuando en verdad está hablando de otro Jacobo. Cuando estudiamos los nombres de Jacobo y Judas, vamos a encontrar importantes hallazgos sobre los apóstoles. Así que, hermano, yo quiero hablarles del tercer apóstol Jacobo. ¿Qué es eso del tercer apóstol Jacobo, pastor? ¿Qué es eso? Bueno. En Mateo 10 vemos a los primeros 2 apóstoles que se llaman Jacobo, pero aquí aparecen los 12. Pero vamos a ver que aquí hay unos nombres que se repiten, pero son distintas personas. Mateo 10, del 1 al 4. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro. O sea que Simón es Pedro. Y Andrés su hermano, sigan sacando cuenta. Luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacobo, otro Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, que es Judas, Simón, otro Simón, que es el cananista, y Judas Iscariote, otro Judas, Judas Iscariote que después lo traicionó. Yo quiero que sepan que aquí vemos que hay 2 que se llaman Simón, 2 que se llaman Jacobo y 2 que se llaman Judas, pero no son las mismas personas. Vamos a ver si aquí lo podemos ver más claro. Yo traté de ponerlo con los mismos colores. Si se fijan, está Simón, que es Pedro, llamado Pedro. Pero el otro está abajo, que es Simón el cananista. Luego está Jacobo, que es el hermano de Juan. ¿Qué es Juan? Los hijos de Zebedeo. Esos Jacobo y su hermano Juan son hijos de Zebedeo, pero lo que quiero enfatizar es que ese es el primer Jacobo. Y el segundo Jacobo es hijo de Alfeo. El primero es hijo de Zebedeo, el segundo es hijo de Alfeo. Se fijan que son distintas personas. Entonces está Judas, que le decían Tadeo, pero su nombre es Judas. ¿Ok? Y está Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús. O sea que aunque se repiten los nombres, son distintas personas. ¿Vamos bien hasta aquí? Cuando menciono a los 12 discípulos, entre ellos hay 2 que se llaman Jacobo. El primero es Jacobo, el hermano de Juan, y el segundo dice que es Jacobo, quien es el hijo de Alfeo. ¿Estamos claros? Ambos Jacobos, Jesús los designó como apóstoles. Ambos Jacobos formaban parte de los primeros 12 discípulos originales. Dentro de los primeros 12 discípulos originales, habían 2 que se llamaban Jacobo. Uno era hijo de Alfeo y otro era hijo de Zebedeo. También se le llamaban Santiago a los Jacobos.
Por alguna razón, los que se llamaban Jacobo también se les llamaba Santiago. Pero Gálatas 1:19, y aquí estamos hablando más adelante en el Nuevo Testamento, luego de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, Pablo menciona otro Jacobo. No solamente menciona otro Jacobo, sino que dice que ese otro Jacobo es apóstol. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y habíamos visto anteriormente en Mateo que sí, Jesús tenía un hermano que se llamaba Jacobo. O sea que habían 3 apóstoles que se llamaban Jacobo. Jacobo el hijo de Alfeo, Jacobo el hijo de Zebedeo y Jacobo el hermano de Jesús, que Gálatas 1:19 dice que también era apóstol, pero este Jacobo, hermano de Jesús, no formaba parte de los primeros 12 discípulos. Pero vamos más allá. Claramente vemos aquí que en Gálatas 1:19 no está hablando de los Jacobos pertenecientes a los 12. Está Jacobo, este Jacobo, distinto a los otros 2 apóstoles, no formaba parte de los 12. Para los tiempos de los primeros 12 apóstoles en tiempos de Jesús, las escrituras nos dicen que sus hermanos no creían para ese entonces en Jesús. Se burlaban de Jesús. Los hermanos de Jesús, para el tiempo de los 12 primeros, no creían en Jesús, se burlaban de Jesús. Si usted quiere ver, busque Juan, capítulo 7, del 1 al 5. Aquí es cuando es la fiesta, creo que era la fiesta que iban a celebrar, la fiesta de los tabernáculos. Y entonces los hermanos de Jesús estaban preparándose para ir a la fiesta y le dicen a Jesús, como relajándolo, como bufiándoselo: mira, y tú no vas para la fiesta, ve para que seas más famoso. Se lo decían de manera burlona: ve para que seas más famoso, para que todos te conozcan. Y Jesús le respondió: no, vayan ustedes, todavía no es mi tiempo. Pero dice que después, que ahí fue cuando dijo, yo soy la luz del mundo y verdad, y se apareció y todo el mundo lo vio. Pero la cosa es que este texto de Juan 7, del 1 al 5, demuestra que los hermanos de Jesús no creían en él. Vinieron a creer en él cuando lo vieron resucitado. Ahí fue cuando los hermanos, o sea que no creen en tu ministerio, no te preocupes, porque ni los mismos de la casa de Jesús creían en el ministerio de él. Pero cuando vieron que murió y resucitó, ahí sí creyeron, y creyeron de verdad. El Jacobo de Gálatas 1:19 también se le conoce como Santiago. Y se especifica que es el hermano de Jesús. Se especifica Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús. Para distinguirlo del Jacobo, hijo de Alfeo, y también se le llamaba también Alfeo Tadeo, que se le llama también Santiago el menor, y distinguirlo de Jacobo o Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, quien fue mandado a matar por el rey Herodes de Agripa alrededor del 44 después de Cristo. O sea que para este tiempo que Pablo está escribiendo solamente quedaban 2 Jacobos, porque Jacobo, el hijo de Zebedeo, murió martirizado por el rey Herodes ya para ese tiempo que Pablo estaba escribiendo esa carta. O sea que era menos difícil de confundir, porque solamente quedaban 2 Jacobos, el hijo de Alfeo y Jacobo, el hijo de Jesús, porque el hijo de Zebedeo ya lo habían martirizado.
¿Ah? Solamente quedaba el hermano de Jesús. ¿Ok? ¿Hemos entendido? A comienzos del libro de los Hechos se registra a Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús. Ya se había convertido en discípulo de Jesús. Este Jacobo luego fue líder de la iglesia de Jerusalén por espacio de 30 años. Jacobo, el hermano de Jesús. Y es nada más y nada menos que el apóstol Santiago, quien escribió en el libro de la Biblia la carta de Santiago y que encontramos en nuestras Biblias. Un apóstol que no fue parte de los primeros 12. Él no era parte, él no pertenecía a los primeros 12 y hasta tiene una epístola en la Biblia. Solamente eran 12 apóstoles. Ah, que solamente Pablo fue el último apóstol. Aquí estamos desbaratando esa premisa que no es cierta. Pero vamos a seguir. Y va a seguir. Vamos, ya hablamos del tercer Jacobo. Ahora vamos a hablar del tercer de Judas. En el Nuevo Testamento se habla de 3 personajes distintos que se llaman Judas. Estos son Judas Iscariote, que es uno de los 12 apóstoles, discípulo que traicionó a Jesús. El otro es Judas Tadeo, que otro de los 12 discípulos que formaba parte de los 12, era familiar de Jesús. Algunos dicen que Tadeo era primo de Jesús, porque tenía la mamá de María, la mamá de Jesús, tenía relación con la mamá de Tadeo. Pero hay otro Judas, además de Judas Iscariote y Judas el Tadeo, y es Judas, el hermano de Jesús, el que vimos en Mateo 10. ¿Se acuerdan? De lo que decían, y este no es Jesús, que es hijo de María, y que sus hermanos se llaman y uno de esos era Judas. Pues ese es el otro Judas. Judas, el hermano de Jesús, eso lo ve en Marcos 6:3. No era de los 12 apóstoles, repito, no era de los 12 apóstoles, porque al principio ellos no creían en Jesús, se lo relajaban. Sin embargo, muchos dentro de la tradición oral cristiana lo reconocen como apóstol. La Biblia dice apóstol Judas. No lo dice. Pero yo te voy a decir algo. Hay un dicho que dice que si tú ves que Pelú tiene 4 patas y dice miau, es un gato. Entonces, aquí se puede inferir, y creo que es una revelación que es fácil de deducir, que aquí estamos hablando de un apóstol, pero yo lo dejo a su discreción. Yo lo dejo a su discreción. Usted decide si piensa que es apóstol o no. Pero dentro de la tradición oral cristiana lo reconocen como apóstol, porque este Judas fue quien escribió la epístola del Nuevo Testamento, que consta de un solo capítulo, que es la epístola de Judas. Un solo capítulo, pero ¿qué clase de capítulo? Porque ese capítulo es el que dice que tenemos que contender por defender nuestra fe. Aunque no hay texto bíblico que lo diga, los que compilaron el Nuevo Testamento llegaron a la conclusión de que si el ser hermano del Señor Jesús, llamado Judas, había escrito una epístola, él tenía que ser apóstol. Ahora,
el que aparezca en la Biblia, apóstol Judas, no aparece. Pero volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Usted va a ver muchos términos que no van a aparecer en palabras, pero usted va a ver en la ejecución, ¿verdad? Lo que estábamos hablando anteriormente. Judas 1:1 dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Y él podía decir también, y hermano de Jesús, pero él prefirió no darse la patada. Y prefirió llamarse, en vez de hermano de Jesucristo, ¿sabe qué él puso? Esclavo de Jesucristo. ¿Qué clase de enseñanza? ¿Qué clase de enseñanza? En vez de decir, yo soy el hermano de Jesucristo. Perdóname, yo soy Judas, el hermano. Yo jugué con los juguetes de Jesús. Es más, él fue a mi graduación. Él fue a mi prom. Tú sabes, en vez de echársela, él dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Les escribo y hermano de Santiago, para que no te confunda, para que sepa qué Judas es. Él lo especifica, el hermano de Santiago. Les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien les ama y los protege con cuidado de Jesucristo. Dairita, chequeame si eso todavía está corriendo. Amén. Y por último, Jesucristo. Que Jesucristo es apóstol. Ese es el apóstol de los apóstoles. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Amén. Hasta aquí hemos traído evidencia bíblica de varios apóstoles adicional a Pablo, que las mismas escrituras certifican que eran apóstoles. Matías, Bernabé, Timoteo, Silvano, Santiago, Jacobo, y de manera implícita podríamos decir está bíblicamente que Judas, hermano de Santiago, hermano de Jesús, pues se podría decir que él también era apóstol. Continuaremos la segunda parte en esta próxima clase. Amén. ¿Dudas o preguntas antes de terminar? Está pendiente ahí, Armando, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, pues vamos a orar. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, permite que esta información sea la punta de lanza para que podamos servir con más claridad en este ministerio que es apostólico y profético. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a los que son de la casa y a los que no son de la casa que nos están visitando. Visítales de manera especial. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pendientes a la clase número 4, que Dios les bendiga.